Eh, la intención de esta plática es poder compartirles un poquito de información del estado actual que guardan las universidades públicas en nuestro país, un poquito de lo que ha pasado también en años anteriores y desde luego el estado actual de nuestra universidad, así como las propuestas que hemos hecho como universidad en estos últimos meses, casi ya un año de mucho trabajo de gestión en las diferentes instancias. Bien, bueno, como ustedes saben, desde hace tiempo hay un problema fuerte en algunas universidades del país en donde poco a poquito han ido cayendo en crisis económica algunas de ellas. Hace unos años eran 2 o 3 universidades y fue aumentando el número. Actualmente son 9 en este momento las que se tienen bien identificadas. Hay quien dice que pueden ser 12. Incluso en algunas reuniones se han dicho que hasta 16, no sé cuáles son los criterios, pero finalmente las 9 que aparecen y que aparecen desde el año pasado son las que ustedes ven aquí, Nayarit, Zacatecas, etcétera. Son universidades que han tenido problemas económicos desde hace tiempo, que se encuentran en quiebra técnica y eso significa que no terminan el año, que no tienen recursos para terminar sus compromisos del año y por lo tanto requieren de un recurso de rescate. Esto ha venido sucediendo desde los años anteriores. El año pasado se les otorgó un recurso para poder terminar el año, pero este año pues obviamente es un parche, no se resuelve el problema y entonces estamos nuevamente en la misma situación. Por esa razón, bueno, pues hoy se convoca a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios y a través de los sindicatos de las universidades a un paro nacional para solicitar para la exigencia de los recursos universitarios. Aquí algunas evidencias más de notas de periódico de las últimas semanas. También tenemos este problema que al menos que algunos estados no entregan a tiempo los recursos para las universidades públicas. Es una de las razones por las cuales las universidades están en quiebra. No sé si veo aquí, no está, pero Baja California Sur, que es una universidad que recibe el peso a peso, no tiene recurso porque el Estado no le entrega el recurso a tiempo. Y bueno, por ello entonces nosotros como universidad nos unimos a este paro nacional, sí de forma solidaria con las universidades en quiebra técnica, pero también porque es parte de lo que nos está afectando a nosotros desde hace muchos años. Vamos a ver algunos de los datos que tenemos en el contexto de nuestra universidad y después en el contexto nacional. Esta es la evolución de la demanda y aceptación por nivel educativo en nuestra universidad a lo largo de estos 3 últimos ciclos escolares. Aquí tenemos en bachillerato, tenemos que para el 2018 habíamos tenido un porcentaje de aspirantes menor, un 7% de disminución en los aspirantes, y del total de aspirantes recibimos al 53%, 54%. Para este último ciclo escolar tuvimos un aumento del 5%, es decir, 12% sobre el año anterior, el menos 7 más el 5%, y un 55% de todos los aspirantes que optan por nuestra escuela de bachilleres logran ingresar. Licenciatura, para el año pasado teníamos un 5% de aumento en los aspirantes, pero nuestra cobertura no ha levantado. En los últimos años la cobertura ha estado alrededor del 30-32% en promedio. Este año tuvimos un 14% en el aumento de aspirantes, es un número muy importante y también es un dato relevante en función de la presión que la propia universidad está recibiendo de la sociedad para el ingreso de aspirantes. Es decir, sí tenemos esta presión del aumento de matrícula y esto se ha ido dando a través del crecimiento natural de la universidad. Pero como ustedes pueden ver, sí, obviamente sí recibimos más estudiantes porque el aumento en aspirantes fue importante, pero no logramos levantar la cobertura. La cobertura de nuestra universidad actualmente es del 38%. A nivel nacional, la cobertura para las universidades es del 39.7%, casi 40%. Y la meta estimada para el 2024 es que sea del 50%. Es un gran reto llegar al 50% de cobertura para las universidades a nivel nacional y este reto pues implica desde luego mucha más infraestructura, mucha más capacidad de atención, muchos más profesores en nómina y desde luego esto todo se resume en presupuesto.
Este es nuestro estatus actual para bachillerato. Ustedes pueden ver aquí el porcentaje de chicas, de mujeres aspirantes, 58%, 59 casi contra 41%, y el porcentaje de aceptación. Este porcentaje de aceptación significa que del 100% de aspirantes varones se acepta el 59%. Y del 100% de aspirantes mujeres se recibe al 53%. Y vean ustedes que esta brecha de género ha sido un constante a lo largo del tiempo también. Es decir, si bien sí tenemos más aspirantes mujeres, no se admiten en la misma proporción que en los hombres, se admiten en proporción menos mujeres que hombres, aunque al final la matrícula es pareja. Y lo mismo pasa para licenciatura. Tenemos 59% de aspirantes mujeres y aceptamos al 29% de las aspirantes totales, mientras que aceptamos al 33% de los aspirantes varones totales. Igualmente es una brecha aquí que tenemos que entender, tenemos que analizar y ver qué es lo que está pasando para poder pues equilibrar la aceptación. En un principio nos parecía que no era tan grande, pero ya viendo los datos sí es un valor importante que hay que atender, y también sabemos que estamos alrededor de lo que se presenta a nivel nacional. Estos son nuestros porcentajes de aceptación que ya los habíamos visto. Aquí principalmente lo que les quiero mostrar en esta gráfica es esto, miren. Son las disminuciones o aumentos que hemos tenido en los ciclos 2018-2 y 2019-2 para bachilleres y licenciatura en aspirantes y en aceptados. Este es 2018-2. Para bachilleres tuvimos un 7% de disminución de aspirantes. Para licenciatura tuvimos un 4.7% de aumento de aspirantes. Y de aceptados, bachilleres logró un 2% de aumento en el 2018-2, pero en licenciatura tuvimos un decremento de estudiantes nuevos, de aspirantes aceptados. Esta es la foto de hace un año y ahora esta es la foto de este año. Este año cambió por completo el panorama. Tenemos para bachillerato 4.75% mayor de aspirantes, más aspirantes, y recibimos 7.65 más con respecto al año pasado. Y licenciatura recibimos casi el 14% más de aspirantes y también aceptamos al 13% más en nuestras aulas. Este dato es un dato muy significativo, es un gran esfuerzo de la universidad por aumentar la matrícula, porque significa abrir nuevos grupos. En bachillerato, para lograr este aumento, abrimos 4 grupos más de nuevos grupos de bachillerato, 2 en Amealco, 1 en Jalpan y 1 en Amazcala. Entonces implica nueva matrícula. De hecho, Amealco es un nuevo plantel de bachillerato desde ahora. Y para licenciatura, pues para lograr este aumento, todas las facultades hicieron esfuerzos enormes por aumentar el cupo, por lograr tener más estudiantes. Tenemos nuevos programas educativos. Actualmente tenemos alrededor de 115 programas de licenciatura y 120 programas de posgrado. Esfuerzo que la universidad ha hecho a lo largo del tiempo, no únicamente en este momento, a lo largo del tiempo, este crecimiento que nos permita ir aumentando la matrícula, aunque la matrícula sea considerada actualmente como un problema estructural en las universidades, es decir, uno de los problemas que no le permite la viabilidad. Se ve que el aumento de matrícula no nos permite la viabilidad. Y claro, no nos permite la viabilidad porque el aumento de matrícula va a cuestas, o sea, va sobre nuestros hombros. No hay un presupuesto adicional de parte de nadie que nos permita planear un aumento de matrícula. Entonces, ese es uno de nuestros problemas. Ahorita vamos a ir comentando algunos otros. La matrícula actualmente en este ciclo 2019-2020 es de 21,500 estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario. Ha ido en aumento paulatino. De bachillerato ha ido en decremento un poco, 7,200
7,200 estudiantes de bachillerato, y en donde más ha disminuido es en posgrado, 6% ya para este ciclo escolar, 2,300 estudiantes, principalmente en maestría. Las maestrías son las más afectadas, no las habilidades, sino las maestrías como tal, posiblemente por las políticas de CONACYT actuales, que desde el 2017 se han estado pues recrudeciendo con respecto a la asignación de becas, posiblemente porque el trabajar, y seguramente que muchos jóvenes pues están insertando al campo laboral y prefieren ir generando historial en su campo laboral que muchas veces prepararse. Entonces aquí también me parece mucho que hay que incidir sobre las políticas de ciencia y tecnología, y en eso estaremos trabajando. La ley de ciencia y tecnología se está empezando a revisar en estos momentos, hace más o menos un par de meses, y se termina de revisar en los primeros meses del año que entra. Entonces estaremos nosotros participando en los foros y llevando propuestas, y estaremos trabajando con ustedes a través de sus diferentes cuerpos colegiados, a través del colegio de directores, para llevar las propuestas correspondientes de ciencia y tecnología. Actualmente en nuestro estado hay 97 universidades, el año pasado eran 89, aumentó el número de universidades y aumentó en universidades particulares. Somos una universidad autónoma, nosotros, las estatales, las federales, en total 21 universidades públicas y ahora 76 universidades particulares en el estado. Y bueno, ¿por qué les comento esto? Porque quiero que vean ustedes qué significa para nuestro estado el que la Universidad Autónoma de Querétaro esté trabajando como lo estamos haciendo en la atención de estudiantes. Esta tablita nos muestra la cobertura que tiene nuestra universidad en 3 niveles educativos en el estado. Aquí tenemos para bachillerato. Tenemos actualmente, o para junio de este año, estos son datos de junio, 7,500 estudiantes. Y estos 7,500 estudiantes significan el 16% de todos los estudiantes de bachillerato en escuelas públicas y el 11% de todos los estudiantes de bachillerato en el estado. Después tenemos técnico superior universitario y licenciaturas, 20,500 estudiantes, que significan el 43% de todos los estudiantes en escuelas públicas y el 25% de todos los estudiantes en el estado. Es decir, una universidad de 97, una que somos nosotros, atendemos a la 1/4 parte de todos los estudiantes de licenciatura en el estado. Eso significa. Y de posgrado es todavía más importante el número. Este es nuestro valor. 76% de todos los estudiantes de posgrado estudian en la UAC, de acuerdo a las universidades públicas, y en total, en todo el estado, nos corresponde el 44%. Somos la universidad líder en atención a estudiantes, en cobertura de estudiantes en el estado por el porcentaje de estudiantes que nosotros estamos atendiendo de forma individual. También la presencia de la universidad nos posiciona como líderes en el estado. Somos la universidad que se encuentra en un mayor número de municipios, actualmente en 13 de 18 municipios, y haciendo ya mucho trabajo para que en el corto y mediano plazo podamos tener ya espacios en los 5 municipios restantes. Estamos ya trabajando fuertemente con algunos de los municipios ya tenemos incluso los espacios asignados, ya están pasando por cabildo, ya van en diferentes momentos de adelanto administrativo para que sean donados a la universidad en Huimilpan, en Landa de Matamoros, etcétera. Tenemos 21 espacios universitarios, algunos de ellos son planteles de preparatoria, como Colón, por ejemplo, o Pedro Escobedo, en donde estamos ya trabajando para irlos convirtiendo en campus, que ya haya programas de licenciatura. Y en ese sentido, pues también la universidad es líder en la presencia en todo el estado. Aquí la cobertura por municipios. Vean ustedes lo importante que resulta la universidad en algunos municipios. El porcentaje de cobertura de la UAC en Amealco es del 92% para educación superior. Para Arroyo Seco somos el 100%. Es la única universidad
la única institución de educación superior en el estado, en el municipio de Arroyo Seco es de la UAC. Eso es lo que significa, 98% para Cadereyta, 100% para Tequisquiapan. Eso significa la presencia de la universidad, significa la oportunidad para los jóvenes del municipio y de la región de poder tener acceso a estudios universitarios. En el caso de educación media superior, desde luego que los porcentajes son menores, ya que hay más escuelas preparatorias en todos los municipios. Pero este es el impacto que tiene la universidad de poder generar estas oportunidades de estudio para los jóvenes de todo el municipio, de todo el estado de Querétaro. Con respecto a estudiantes de sexo femenino, actualmente nuestra universidad cuenta con 57% de mujeres en bachillerato. Esto es porque, como saben, hay más aspirantes mujeres, aunque se acepten menos, pero terminan siendo más mujeres. Técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, 56%, todos estos valores por arriba de la media estatal. Entonces, es importante este dato, ustedes saben, finalmente estamos trabajando fuertemente por cerrar brechas y una de estas brechas es la brecha de género. Entonces, hay que seguir trabajando en las estrategias a través de nuestros comités de inclusión, de todos los grupos de inclusión. Y hablando de inclusión, este es otro de los aspectos importantes que les quiero mencionar. Este es un gran reto para nuestra universidad en este momento. Con respecto a estudiantes indígenas, tenemos actualmente estudiantes de todos estos pueblos originarios. Aquí están los porcentajes en donde estudiantes de otomís son 74% y prácticamente en todas las unidades académicas tenemos estudiantes de origen indígena. Al final, el total de estudiantes de origen indígena que tenemos en la universidad es el 1% de toda nuestra matrícula. Tenemos alrededor de 3,000 y un poquito más de estudiantes. Es el 1% por debajo incluso de lo que México reporta en la OCDE, que es del 6.6% a nivel nacional. Tenemos estados como Oaxaca, que reporta 10% de su matrícula de origen indígena. Nosotros tenemos el 1%, pero hay países, la media de la OCDE en países latinoamericanos es alrededor de 20%. Entonces, es un gran reto para nosotros el trabajar para que los estudiantes, los aspirantes de origen indígena puedan tener acceso a la universidad, permanecer y egresar, no únicamente es que entren. Y en ese sentido, repito, el trabajo de inclusión que estamos empezando a hacer es muy importante y lo será incluso para hacer cambios en las estrategias institucionales que luego son muy rígidas. Por ejemplo, el tema de la lengua, del manejo de una segunda lengua. Ya un estudiante indígena que habla español ya tiene una segunda lengua. Entonces, ¿cómo vamos a considerar eso? Tendría un manejo de una tercera lengua que sería el inglés, y entonces en ese sentido tenemos que ser flexibles, tenemos que generar criterios más flexibles para permitir también el tránsito de estos estudiantes a lo largo de sus carreras universitarias. En el caso de los estudiantes con discapacidad, la situación es todavía más crítica. Solamente el 0.5%, tenemos la mitad con respecto a los estudiantes indígenas, el 0.5% de nuestra matrícula son estudiantes que tienen alguna discapacidad. La universidad no ha estado preparada para tener desde los procesos de admisión correctos y para seguir trabajando en la admisión y la permanencia de los estudiantes con discapacidad. Implica un gran reto, desde luego, no solamente de infraestructura, sino de capacitación de profesores, de personal especializado, como en el caso de las personas sordas que requieren de intérpretes. Entonces es un gran reto y también el grupo de inclusión lo está trabajando fuertemente en este momento. Bueno, este es el panorama general de nuestra universidad y vamos a entrar ahora a ver cómo nosotros nos estamos moviendo hacia el presupuesto del 2020. Como ustedes saben, nuestra universidad está bien ranqueada, está bien posicionada a nivel nacional, es reconocida como una de las mejores oportunidades de estudio a nivel nacional, pero esto no se ha reflejado necesariamente en el presupuesto ni federal ni estatal. No existe como tal en nuestro país un proyecto
que dé certeza a la educación superior. No hay criterios bien establecidos para la asignación de recursos en función de criterios académicos o de criterios de otro tipo que en un momentito más vamos a presentar. Aquí les presento, esta es una gráfica que presentó a Núñez hace unas semanas en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en donde se presentaba la siguiente problemática. Ustedes ven aquí en esta primera línea, a lo largo de los años, el presupuesto asignado de aumento a las universidades, a las universidades públicas estatales. Y abajo lo que tenemos es el incremento real de la inflación de cada uno de estos años. Y si ustedes pueden ver, para cada uno de los años siempre se nos ha asignado, desde el 2016 particularmente, un valor inferior a la inflación real. El más crítico fue en 2017, en donde el aumento para las universidades fue de 3.3%, pero la inflación real fue del 6.6%. Entonces, haciendo un corte desde el 2017 al 2019, se ha calculado que las universidades dejamos de recibir en el presupuesto, solamente porque no se aplicó correctamente el índice inflacionario, 18,000 millones de pesos. Es decir, ya hay un déficit inherente a la falta de criterios apropiados para asignar presupuesto a las universidades. Entonces ahí tenemos ya uno de los primeros problemas. Otro problema, que aquí lo vemos en la gráfica, que es un histórico del 2001 al 2019, es el siguiente. Ustedes pueden ver aquí en la línea azul el crecimiento porcentual, en la línea gris es el crecimiento de la matrícula. 122, 123% ha aumentado la matrícula en las instituciones de educación superior en todo este tiempo. Mientras que el subsidio por estudiante, que es esta línea de aquí, ha ido en decremento principalmente a partir del 2016 y 2015, ha disminuido 21%. Aquí hay una brecha enorme, aquí hay un problema enorme que tenemos que aliviar. Efectivamente, el aumento de matrícula es un riesgo para las universidades. Así se ha catalogado como un problema estructural. Pero las universidades tenemos esa vocación. Si las universidades no podemos dar respuesta al crecimiento que la sociedad demanda, entonces no estamos haciendo bien tampoco nuestro trabajo. A Querétaro llegan 7 familias diarias y yo creo que ahorita puede ser que más. Se calculaba que 35,000 personas al año nuevas. Eso ha generado la presión que tiene la Universidad Autónoma de Querétaro en el aumento de aspirantes, desde luego. Y también la presión que tenemos para ir dando respuesta a la sociedad. Si se pretende que al 2024 la cobertura aumente al 50%, si nosotros estamos en el 30%, aumentar al 50% es un reto enorme. Y claro, ¿qué significa aumentar la cobertura? Pues aumentar la matrícula. Necesitamos que más jóvenes tengan acceso a la educación superior. Entonces aquí tenemos una brecha muy, muy grande, muy importante que tenemos que resolver, pero no la vamos a poder resolver si no hay rumbo, si no se genera un proyecto de educación superior para nuestro país. Así sin rumbo, porque así es como estamos funcionando ahorita. El presupuesto se asigna por default, se asigna la inflación, que termina siendo menor a la inflación, pero se asigna. Y después estamos pendientes de los fondos concursables a nivel federal para ir más o menos resolviendo algunos problemas, además del presupuesto estatal que ahorita platicamos. Pero no se asigna por metas. Hace unas semanas que estuvimos en la Cámara de Diputados, esa fue mi pregunta. Yo preguntaba, ¿qué esperan de las universidades públicas? ¿Qué espera el gobierno de las universidades públicas? O sea, vamos en el mismo camino. Nosotros estamos haciendo el trabajo que pensamos es el importante: calidad educativa, aumento de matrícula, porque hay que recibir más estudiantes, qué sé yo, acreditaciones, más investigación, más vinculación, nuestras actividades sustantivas. Y yo me pregunto si para el gobierno, si para las políticas públicas en educación, esas son las metas o por dónde vamos, porque no hay rumbo.
Entonces, por ahí vamos a empezar a trabajar y afortunadamente, a partir de esta reunión con ANUYES y con la Cámara de Diputados, se llegó a la propuesta por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, que estaba ahí, y también la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Llegamos al punto de crear la Confederación Nacional Universitaria, en donde se nos va a convocar en este mes de octubre a rectores, a gobernadores o representantes de los estados, a sindicatos, a Secretaría de Educación Pública, de Hacienda, a la Auditoría Superior de la Federación y a otros actores que tengan que ver con la asignación de recursos para las universidades, para que juntos empecemos a programar o a planear, a generar criterios para la asignación del presupuesto 2020, que lo tenemos encima porque el día 15 de noviembre debe estar listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para el presupuesto 2020? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a construir un proyecto de educación superior para nuestro país? Ese es el objetivo que tenemos en este momento. Aquí les muestro, esta foto es una radiografía de las 35 universidades autónomas en México, en donde la barra gris es el subsidio federal y la barra azul es el subsidio estatal. Entonces vean ustedes que tenemos más o menos 9 universidades, más o menos, que tienen el peso a peso. Es decir, son universidades que reciben un peso de la federación por otro peso del gobierno del estado. Estas universidades en lo general no tienen grandes problemas. Sí hay algunas que están en crisis. Estado de México por situaciones de rendición de cuentas, pues el problema de recursos ha metido a esta universidad en un problema crítico. Pero, por ejemplo, la UDG trabaja en lo general bien, la Universidad de Baja California trabaja bien, la de Baja California Sur también andaba por ahí, pero esa tiene problemas porque no se le asignan los recursos de forma oportuna. Después ustedes pueden ver que el componente federal empieza a ser mayor, lo cual quiere decir que los estados no están aportando el peso a peso, están aportando una proporción menor. Aquí nos encontramos nosotros, la UAC, que aunque aquí dice 17%, en realidad la UAC anda alrededor de un 30-70%. Esta variación tiene que ver por la forma en la que el Estado nos asigna los recursos, no vienen todos en el convenio de asignación, entonces viene más o menos la mitad, y como viene más o menos la mitad, se refleja aquí también, pero la UAC actualmente está en más o menos un 30-70%. Ese es en donde estamos. Y estamos pugnando por un peso a peso a nivel estatal, que ahorita les voy a comentar cómo lo estamos pensando. Esta es igualmente una foto de el recurso por alumno que reciben las universidades. La que más recibe es la UAM, con 125,000 pesos por estudiante, y ahí vamos varias universidades. Aquí está la UAC. La UAC recibe, justamente por la misma razón que les comentaba yo del convenio de asignación de recursos, recibimos 68,000 pesos por estudiante actualmente. Pero hay una brecha enorme, Entonces, ese es otro de los criterios. No puede haber estudiantes de primera y de segunda en el país. Todos los estudiantes deben tener la misma oportunidad y por lo tanto el mismo presupuesto. Entonces, ese es otro de los criterios que nosotros defendemos para que se asigne el presupuesto suficiente a todas las universidades. Este es el subsidio federal recibido por nuestra universidad a lo largo de 15 años. 19 y ya con el proyectado al 2020. Como ustedes pueden ver, el aumento real, que es ha variado muchísimo. Hemos tenido años muy buenos, 23% de aumento federal, así como pues ni en nuestros sueños, 18% de aumento federal, pero ya en los últimos años, a partir del 2016, esto se ha caído. Hemos estado alrededor del 3%, 4%. Si recuerdan, en el 2016 es cuando viene el primer golpe a la educación con un recorte muy importante. La columna que está aquí junto es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, es el índice de inflación,
que es en donde nosotros veíamos que estamos en algunos casos, la mayoría, por debajo del índice inflacionario. Entonces, actualmente la propuesta del Ejecutivo es asignar a las universidades el 3% de aumento sobre el año anterior. Vamos a pasar de 1.415 millones a 1.457 millones de pesos. ¿Qué más tenemos en la federación? Pues tenemos también los fondos concursables. Todas estas son fondos que se abren a lo largo del año y que las universidades podemos concursar para pues subsanar algunos de nuestros problemas. Algunos son por proyectos muy particulares, PADES es principalmente para creación artística y demás, pero entre los que son más importantes está el de problemas estructurales. Este hasta hace unos días estaba recortado, estaba en cero. Este fondo viene en cero desde el año pasado y ahorita ya lo ponemos como pendiente porque ya se nos informó, ya nos avisaron que se va a abrir el fondo para finales de año. Es decir, que lo vamos a poder concursar. ¿Por qué es importante particularmente contar con este fondo? Porque es el que nos permite aliviar estos problemas críticos que tienen que ver con jubilaciones y pensiones, por ejemplo, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, no solamente nosotros como universidad, sino el país entero, en todos los sentidos. En nuestra universidad, y muchas universidades también lo hicieron en su momento, modificaron los contratos colectivos para que las jubilaciones dejaran de ser en un futuro un problema tan grande. En nuestro caso, las personas, profesores y administrativos contratados a partir del 15 de junio del 2007 no cuentan con jubilación en la universidad. Y estamos nosotros trabajando, ya tenemos una propuesta de ahorro para todos nuestros trabajadores para que a lo largo de 20 o 30 años puedan contar con un equivalente, pero definitivamente no van a contar con una jubilación de la universidad, únicamente la parte que corresponde al IMSS. Pero eso nos ha significado ponerle un límite al problema de las jubilaciones y pensiones, de tal suerte que ahorita nosotros hemos estado a la alza en jubilaciones, estamos justamente en la línea que va hacia arriba y vamos a llegar al máximo en el 2029, llegamos al punto máximo de jubilaciones y de ahí en adelante empiezan a disminuir paulatinamente. Entonces todavía nos faltan muchos años en donde tenemos que enfrentar el problema de jubilaciones y pensiones. El otro problema estructural que ya les comenté es el aumento de matrícula, cómo hacerle frente al crecimiento de la universidad. Y el otro problema que tenemos es que no se nos reconocen todas las plazas de tiempo completo. Una plaza de tiempo completo reconocida por la SEP recibe un subsidio de aproximadamente 60% de su salario anual. Una plaza no reconocida por la SEP no recibe nada. Y entonces ese recurso tiene que salir necesariamente de recursos propios. Y la universidad ahorita cursa con un déficit importante. Más o menos nuestro déficit este año está alrededor de 400 millones de pesos. Y el componente más importante es nómina, efectivamente. Ni los dos subsidios sumados nos alcanzan para pagar la nómina completa del año. Entonces tenemos que poner nosotros de recursos propios la nómina que nos falta, más los gastos operativos, más el crecimiento natural de la universidad. Lo que nosotros pretendemos con las propuestas que estamos haciendo es que el déficit vaya bajando y que entonces nuestros recursos propios sirvan para un crecimiento más importante, es decir, poder planear el crecimiento universitario. No detenernos tanto en el crecimiento de los campus. Estamos muy limitados en la infraestructura, estamos limitados en la contratación de profesores. Entonces necesitamos generar ese panorama para poder contar con nuestros recursos propios para el crecimiento y no cursar con un déficit tan importante que es lo que en todos estos últimos años nos ha ido deteniendo. Afortunadamente la universidad, como les comento, cursa con finanzas sanas, no estamos endeudados, pero sí tenemos. Y los recursos propios, que se pueden dividir en dos grandes rubros. Por un lado, es el recurso que generamos por servicios académico-administrativos, inscripciones, reinscripciones, pago de exámenes, servicios de las clínicas, etcétera. Todos los servicios que nosotros generamos, más el componente de investigación y de vinculación de proyectos.
Ese componente de proyectos desde el 2017 ha venido a la baja. El año pasado fue muy difícil para nosotros, tuvimos muy poco recurso de proyectos. Este año ha sido igual. Se han abierto muy pocas convocatorias de CONACYT para proyectos de investigación. Muy pocos profesores de la universidad han sido beneficiados con recursos para investigación. Hacemos vinculación con el sector privado, con el sector productivo, desde luego que lo estamos haciendo, pero necesitamos incentivarlo, necesitamos hacer más. Y no solamente depende de nosotros, ahorita en un ratito más les explico por qué no solamente depende de nosotros. Sin embargo, por mucha vinculación, por muchos servicios que nosotros vendamos, por mucho recurso propio que nosotros generemos, de ninguna manera podríamos tener el recurso suficiente si no contamos con los subsidios. Los subsidios son indispensables, además de que están consagrados en la Constitución para las universidades públicas. Entonces, es obligación del Estado otorgar el subsidio suficiente a las universidades, así como nosotros también tenemos responsabilidades que cumplir. A nivel estatal, este es el panorama. El gobierno del Estado, que entró en el a finales del 2015, se había comprometido a asignar a la universidad un 10% de aumento sobre el irreductible. En su primer año solamente asigna un 3%, pasando de 500 millones a 516 prácticamente. Después, en el segundo año, se nos asigna un 8% de aumento sobre el irreductible. Y entonces, entre estos 2 años que no se asignó el 10%, hay un rezago de 57 millones de pesos. Es decir, la universidad dejó de recibir 57 millones de pesos en esos 2 años. El tercer año ya recibimos el 10% y entonces vamos a nivelar esa situación. Para el cuarto año, 2019, recibimos un 10%, 675 millones de pesos, pero gestionamos con el gobernador justamente que nos faltan 57 millones de pesos de estos 2 años. El gobernador ha aceptado que efectivamente existe ese rezago para la universidad y este año nos otorgó 10 millones de pesos más al irreductible. Entonces, con estos 10 millones de pesos, nuestro incremento anual aumentó del 10 al 12%. Lo cual ha sido muy importante para nosotros por las 2 razones, por recibir el recurso, pero por el reconocimiento del rezago por parte del gobernador. ¿Qué pasó con el recurso del gobierno del Estado que usualmente es para obra e infraestructura? En el 2016 no recibimos nada, aunque teníamos recibido 34 millones y medio. En el 2017 recibimos 13 millones de 46 que se tenían que haber recibido. En el 2018 recibimos completo hasta un poquito más, 48 millones 900. Y en el 2019 estos 48 millones que nos habían asignado más un 10% fueron 52 millones 800, más 13 millones de pesos más que logramos también gestionar, suman actualmente 65 millones 800 para infraestructura. Después, para el recurso extraordinario, en 2016 se asignaron 3 millones, 2017 nada, 2018 30 millones y 2019 vamos en 10 millones. Pensamos que todavía podemos sumar aquí un componente adicional de recurso extraordinario. Y en total entonces tenemos el componente del subsidio ordinario más los recursos extraordinarios, que es la suma que ustedes ven aquí. La universidad ha recibido este año por parte del gobierno del Estado 760 millones, es esto. ¿Y esto qué significa? Significa que hemos ido aumentando paulatinamente el componente de la asignación de recursos por parte del gobierno estatal con respecto al total. Si solamente comparamos los subsidios, el subsidio estatal y el federal, actualmente estamos en un 33% de subsidio estatal y un 67% de subsidio federal. Ese sería el componente ahorita. Pero si le sumamos los recursos extraordinarios, estamos llegando a un 35%. 35% estatal, 65% federal. Esta historia que nosotros tenemos aquí nos da la pauta para hacer una propuesta al gobierno del Estado. El año pasado
pedíamos el peso a peso en una sola exhibición. Presentamos al gobierno del estado la necesidad de la universidad para subsanar el déficit y para su crecimiento, para reponer plazas por jubilación, para una serie de situaciones importantes. No se logró. El año antepasado hicimos lo mismo con el 3% fijo, que es equivalente al peso a peso más o menos. Tampoco lo logramos. Este año vamos con una propuesta distinta. Vamos con una propuesta de aumentar el recurso universitario paulatinamente, un 3% total, es decir, pasar del 35 al 38 al 2020, y así paulatinamente un 3% adicional para lograr el peso a peso en el 2024. Sabemos, creemos que es completamente posible para el gobierno del estado. No vamos a desfalcar al gobierno por ello. El gobierno del estado actualmente cuenta con ahorros importantes en su cuenta. El último corte que vimos era de 4,000 millones de pesos. Entonces pensamos que el gobierno del estado perfectamente puede hacer ese esfuerzo. Es darnos el mismo trato que nos ha dado en los últimos años para que esta cifra vaya aumentando. Es básicamente eso. Entonces pensamos que es perfectamente posible, que es cuestión únicamente de voluntad política, que podamos lograr el peso a peso 2024, y que desde luego esto se tiene que legislar, tiene que quedar plasmado en la ley para que se respete. Eso es lo que tenemos que lograr. Como universidad, pues hemos estado trabajando muchísimo con las auditorías. Estas son las auditorías del 2018. Ahorita mismo estamos con una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación. Hemos estado recibiendo auditorías, tenemos nuestro plan de austeridad. El plan de austeridad es algo que se tiene que presentar ya a partir de este año por las universidades al inicio, a la SEP. Si no presentamos plan de austeridad aprobado por nuestro máximo órgano de gobierno, entonces no nos depositan el recurso federal, así tal cual. Entonces ya es una obligación. Las universidades hemos estado trabajando en los esquemas de transparencia, rendición de cuentas y austeridad. Después del problema que se presentó de la estafa maestra y de la vinculación de algunas universidades en ese sistema que lamentablemente se presentó, el sistema lo permitió en su momento y lamentablemente se presentó, y después de que algunas universidades se han visto involucradas en problemas de rendición de cuentas, se está trabajando muchísimo en ese componente para que todas las universidades entremos en una dinámica de un buen uso de recursos. ¿Qué hemos hecho nosotros como universidad? Aquí les muestro esta fotografía de los jóvenes de Ciencias Políticas y Sociales que se fueron a dar una clase ahí afueritita de la legislatura aquí en Querétaro para pedir presupuesto suficiente. Pues que sucedió que en diciembre del año pasado, empezando diciembre, el Ejecutivo presenta la propuesta de presupuesto de egresos con un aumento ínfimo para las universidades de 0.36%, cuando se había comprometido a entregar al menos la inflación. Eso nos llevó a ir a la Cámara de Diputados a exigir que se aumentara el presupuesto y que se cumpliera con la palabra, y bueno, entonces finalmente se otorgó a las universidades el 4% de aumento después de una serie de visitas y de sesiones con los diputados en San Lázaro. Posteriormente, nosotros hemos estado participando activamente desde el principio, prácticamente desde que terminó el año pasado. Inició la gestión, primero, si recuerdan, al artículo 3º constitucional le habían borrado la fracción séptima de la autonomía. Ahí, la presión de las universidades y de muchos diputados hizo que regresara la fracción intacta. Sin embargo, no era posible hasta que no se aprobara la reforma educativa. Entonces, hubo un trabajo importante para el respeto a la autonomía universitaria y que se mantuviera en el artículo 3º constitucional. Se habló del concepto de universalidad mucho, la universalidad vista como el derecho de todos los jóvenes para estudiar en una universidad y con ello eliminar el examen de admisión. El tema es un tema delicado, desde luego que quisiéramos que eso fuera así, no es posible, por lo menos no en este momento, por muchas razones. Una es que no todos los jóvenes tienen el mismo nivel de conocimientos y entonces eso generaría deserción, eso afectaría la calidad académica. No podemos nosotros no tenemos la capacidad, estamos recibiendo a 3 de cada 10
con muchos trabajos, no tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos que hacer una selección. Y además, entrar en un esquema de este tipo nos generaría también riesgo para el campo laboral. Vamos a saturar campos laborales. Entonces, hay que pensar, hay que innovar en este sentido, hay que tomarlo con toda la seriedad y planearlo para que pueda ser en un futuro una posibilidad para los jóvenes sin afectar la calidad y sin afectar los campos laborales. Ahorita en la reforma educativa, la universalidad queda cubierta, queda blindada, ya que se marca correctamente el respeto a los criterios institucionales para los procesos de admisión. Eso ahorita no está en juego, no tenemos problema, aunque el presidente de la República siga insistiendo en quitar los exámenes de admisión. La reforma educativa indica claramente que para las universidades depende de los criterios institucionales. Entonces, en ese sentido, pues seguimos trabajando y seguimos viendo cómo aumentar la matrícula, desde luego. Otro era la gratuidad. La gratuidad ha quedado completamente ambigua. No, vaya, se entiende que es la gratuidad. La gratuidad es que los estudiantes no paguen ciertas cuotas y esas cuotas van a ser otorgadas por el Estado a las universidades. Sin embargo, no se tiene un cálculo correcto del impacto que tiene esto. Para las universidades públicas nos han informado que sería gradual el tema de la gratuidad y que sería únicamente para el costo del semestre. Es decir, todos los costos adicionales de titulación, de CARDEX, de diplomados, nada de eso entraría en la gratuidad, únicamente el costo del semestre. Pero hay mucha ambigüedad. Yo honestamente no creo que esta disposición entre en el 2020 porque no lo tienen claro incluso las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, es algo con lo que estaremos trabajando, con lo que estaremos nosotros lidiando también en los próximos meses o en los próximos años para darle certeza a este punto en donde el Estado tendrá que aportar los recursos que las universidades ya no cobren. Eso es cierto. La obligatoriedad es otro de los puntos que se han tocado. La obligatoriedad quedó plasmada desde el principio, es obligación del Estado proveer las facilidades para que los jóvenes puedan estudiar. Entonces, esa es una obligación del Estado, en ese sentido tampoco hay problema. Nosotros hemos insistido mucho en la corresponsabilidad entre gobierno federal y estatal, en el peso a peso. Hemos insistido en que se suba a la ley la corresponsabilidad. Actualmente, la Ley General de Educación quedó intacto el artículo 25, en donde indica que la asignación de recursos a las universidades, a la educación en general, será del 8% del Producto Interno Bruto. Eso no se movió. Sí nos parece que hay que trabajar esa parte porque es letra muerta, no se cumple, a duras penas se cumple la mitad posiblemente. Entonces hay que seguir trabajando, pero así se aprobó la reforma educativa en este caso. Nosotros hemos insistido en que la corresponsabilidad se suba a ley. Y ahorita lo que nos ha dado gusto es ver que ya se empieza a tomar, ya la empezamos a ver en documentos, ya se empieza a ver ahí que vaya siendo gradual para algunas cosas, por ejemplo, para los fondos de problemas estructurales que vamos a concursar este fin de año, se nos anunció que será peso a peso, ya será gobierno estatal y gobierno federal. Entonces vamos caminando en este concepto y nosotros obviamente aquí en Querétaro lo seguiremos impulsando con esta propuesta que tenemos hoy. Hemos insistido mucho en que se promuevan los mecanismos para reducir la brecha social, la inclusión. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos más recursos para la inclusión universitaria, entonces también en ese sentido estamos trabajando. Para este presupuesto 2020 hemos puesto sobre la mesa algunos criterios. Gobierno federal únicamente ha trabajado bajo los criterios financieros de transparencia y rendición de cuentas, únicamente son los únicos criterios que ha mencionado. Nosotros insistimos que para asignar recursos, número uno, cada universidad tiene que ser medida en lo individual. No podemos seguir poniendo a todas las universidades en la misma caja y diciendo que todas las universidades somos igual de corruptas o que todas las universidades no rendimos cuentas, porque además han sido los únicos criterios que se han considerado. Cada universidad debe ser medida en lo individual, lo cual también ya se empieza a hacer, se empieza a trabajar ese criterio, y que además de los criterios financieros se agreguen los académicos, porque no se consideran para nada. En ningún momento el presupuesto se asigna por méritos académicos, en ningún momento. Y que se incluyan los criterios de responsabilidad social.
¿Qué hacemos las universidades para responder a la sociedad? ¿Qué servicios estamos brindando? O sea, yo puedo decir aquí, por ejemplo, que los servicios de salud mental en el Estado los otorga la Facultad de Psicología. Entonces, ahí hay una responsabilidad social. Estamos brindando servicios indispensables para la población que el propio gobierno del Estado no está generando. Estamos brindando servicios de salud, servicios de asesoría jurídica, arte, cultura, todo eso se tiene que tomar en cuenta en responsabilidad social, además de la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables. Insistimos en la corresponsabilidad en todos los sentidos. Hablamos también nosotros de sancionar la falta de oportunidad en la entrega de los recursos, aunque no es un problema nuestro, el gobierno del Estado nos entrega los recursos siempre con puntualidad, sí lo es para otras universidades y consideramos que esto tiene que ser sancionado. Que se garanticen los fondos concursables, que ya sepamos desde el principio del año que sí se van a abrir los fondos, aunque se abran a fin de año, no importa, ya sabemos que vamos a poder concursar, porque de otra manera estamos en la incertidumbre todo el tiempo. Ahorita, el mes pasado nos anunciaron que se abrían fondos, que se habría problemas presupuestales y política salarial, que estaban en ceros. Entonces, que se garanticen esos fondos concursables en función de metas, que vayamos en un rumbo de metas. Y algunos rectores han propuesto los presupuestos multianuales, que se puedan generar presupuestos, garantizar presupuestos multianuales que den certeza a la planeación de crecimiento de las universidades. Estamos trabajando fuertemente en la Ley General de Educación Superior. Esa es la ley que sigue, ya que la Ley General de Educación ya se aprobó. La Ley General de Educación Superior y la de Ciencia y Tecnología se aprobarán a principios del próximo año. Así que estaremos trabajando fuertemente por llevar propuestas. Muy importante que lo hagamos como universidad, que podamos incluso generar foros, generar estrategias para llevar propuestas en todos los foros que podamos participar. Estamos también insistiendo en aumentar el monto máximo de deducible de donativos de acuerdo a la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿Esto qué significa? Es lo que les decía hace ratito, que la vinculación no solamente depende de nosotros, de las ganas que le echemos. Muchas veces depende de que a las empresas les convenga trabajar con las universidades. Y es que las empresas tienen un límite de donativos para las universidades del 4%. Entonces, lo que necesitamos es que se amplíe ese porcentaje para que a las empresas les sea más atractivo trabajar con las universidades. Y entonces de esta manera podamos generar más vinculación. En México hay muy pobre cultura de la vinculación empresa-academia, muy pobre, no como en otros países que de verdad es fuerte, que las universidades públicas se sostienen por los benefactores del sector privado. Necesitamos ir avanzando hacia allá y eso tiene que ver con esas disposiciones. Lo mismo que en la ley de ingresos hay que modificar el artículo 17 que habla sobre el cobro de impuestos a universidades y refrendar el artículo 22 que es el que indica que las universidades están exentas de ciertos impuestos. Esas exenciones de impuestos no se cumplen, ahorita son letra muerta y de igual manera nos permitiría el crecimiento de la universidad. Entonces vamos trabajando también sobre estos puntos, aunque no sean las leyes necesariamente de educación, estamos nosotros poniéndolos sobre la mesa. Anuyes propuso esta tabla en la Cámara de Diputados en la última sesión, en donde solicita para todas las universidades, para todas las instituciones de educación superior, un aumento para el 2020 del presupuesto ya presentado de 17,000 millones de pesos. Es decir, si traemos un déficit de 18,000 millones simplemente por este déficit en la aplicación del índice inflacionario, pues pedir los 17,000 que nos pondrían casi parejos. Está solicitando a Anuyes 7,600 millones para gratuidad. Yo creo que este tema, al estar ambiguo, al ser ambiguo, no sé en realidad qué tanto se va a tomar en cuenta. Pero estamos pidiendo igualmente subsidios para organismos descentralizados, es decir, aumentar en 2,000 millones de pesos el subsidio a nómina, en la política salarial 1,400, en problemas estructurales a asegurar la bolsa de 3,000 millones, en fin, todo esto suma 17,000 millones de pesos. Esa es la propuesta que Anuyes presentó, pero tendrá que estarse discutiendo desde luego en las próximas semanas. Estaremos trabajando en la Confederación Nacional Universitaria principalmente para abrir la posibilidad de
construir un proyecto de educación superior para nuestro país. Eso es lo que necesitamos. Si la educación superior en México no tiene rumbo y sigue como está, vamos a ir de mal en peor. Necesitamos darle rumbo. Nuestros gobiernos necesitan estar convencidos de que el desarrollo de nuestro país depende de la educación, que las universidades no somos un gasto, sino una inversión, y que se reconozca el esfuerzo y el valor que las universidades estamos aportando a nuestro país. A nivel estatal, el Estado, ayer lo platicábamos con el presidente municipal de Querétaro, salió el tema, que no nos vean como un gasto, que al contrario, vean lo poderosa que es la universidad y lo importante que es para el municipio, que es para el Estado, lo importante que es para el desarrollo del Estado. Entonces creo que nos tenemos todos que convencer de eso, tenemos que empezar a trabajar en un mismo rumbo y no ir cada quien por rumbos distintos. En eso estamos trabajando, esta es la situación actual. Desde mi punto de vista creo que a nivel federal de los diputados y de la Subsecretaría de Educación Superior, hay un interlocutor académico que es sensible a las necesidades de las universidades y que poco a poquito vamos a ir ganando terreno, pero necesitamos que se abran estas mesas de trabajo para construir el proyecto. A nivel estatal hemos ido avanzando también poco a poquito, pero necesitamos también mayor escucha por parte de nuestras autoridades y que vean en la universidad verdaderamente un aliado para la resolución de problemas y no una carga como se ha visto en todos estos años que ya nos pesan mucho. Entonces este es el panorama que les quiero compartir el día de hoy, pero sobre todo escuchar sus preguntas, sus opiniones, me es muy importante, nos es muy importante a todos para poder ir construyendo también pues estos criterios que necesitamos ir nosotros generando para nuestras propuestas en las siguientes mesas de trabajo. Pues muchísimas gracias y atenta a lo que ustedes tengan que comentar. Muchas gracias. Gracias, maestra, felicidades por su plática y gracias por informarnos a la comunidad. Soy profesor de la Escuela de Medicina, soy egresado de esta facultad desde la Prepa Centro, allá en el centro aquí de la ciudad. Creo que se ha venido a la baja el apoyo gubernamental, estatal y federal. Es lo que percibo, pues seguramente puedo estar equivocado. Es porque lo que estorba no es que los gobiernos no se den cuenta de nuestra importancia. Creo que es valioso y difícil. Todo el desglose que hizo es impresionante. ¿Cuántas aristas tiene este tema? Uno piensa que es fácil llegar y pedir el presupuesto. Y todo el desglose que nos hizo. Desde mi punto de vista, muy pequeño seguramente mi punto de vista, es que lo que estorba es la autonomía. Yo estoy seguro que ellos se dan cuenta que somos importantes. Soy médico del Seguro Social también y me doy cuenta de todo lo que proveemos al sector salud. Pero creo que lo que le estorba al gobierno estatal y al federal y a los que vienen, del color que sea, creo que debemos ser apartidistas, es la autonomía. Creo que ellos quisieran ser los que mandan. Gracias. Sí, gracias. Yo leía hace unos momentitos algunas declaraciones con respecto al paro de hoy y sí decía el presidente que no iba a aceptar chantajes. Este movimiento no es un chantaje, en realidad es un movimiento legítimo, democrático. Y decía también que aunque fuéramos autónomas no podíamos seguir siendo corruptas. Sí se confunde, vaya, la autonomía no es que nos permita ser corruptas y sí se confunde esta parte. Todavía nos falta ahí abrir mucho camino de interlocución y bueno, estamos trabajando. Muchas gracias. Sí, gracias. Adelante. Yo quisiera también preguntarle si se tiene pensado en alguna reunión con diputados locales. Sí. No sé si usted pudo ver que en el grupo legislativo de Morena se tenía pensada una iniciativa para darle el 3% fijo a la UAC, no prosperó por los Los demás. Los oficialistas, sí. Ajá. Pero si se tiene pensada una reunión plenaria con los diputados,
porque como bien se sabe, ellos son los que aprueban un presupuesto estatal para enfocar el peso a peso. Sí, sí, claro que sí la tenemos proyectada, no una, sino las que fueran necesarias. Morena ha estado también poniendo en la mesa la posibilidad de un parlamento abierto para discutir el presupuesto de la universidad, y posiblemente de educación en general en el estado, lo cual sería excelente poder ir pues a hablar directamente. Pero el año pasado lo hicimos, este año lo haremos otra vez. Vamos a invitar a los diputados locales para platicar en este sentido y esperar su apertura, su sensibilidad, esperar también su independencia a la hora de tomar las decisiones y que realmente voten por un presupuesto suficiente, por un presupuesto justo para la universidad. Yo creo que todos los diputados en algún momento aceptan la importancia de la universidad, como ya se mencionaba, aceptan, vaya, no hay dudas pues de la calidad de la universidad ni de la importancia social de la universidad, pero finalmente en determinado momento algo los detiene. Entonces esperamos que ellos puedan votar también con independencia en ese sentido y estaremos trabajando y desde luego compartiendo con ustedes las actividades para que también si quieren participar puedan hacerlo. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Jean-Baptiste Rueda, me presento ante el auditorio y ante nuestra rectora. Tomé varias notas respecto de su ponencia y de primera instancia me disculpo si suena como una crítica fuerte, pero creo que para eso son estos espacios. A mí me gustaría proponer que empecemos a exigir a las autoridades, no solamente federales, también estatales, a partir de la congruencia. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no empezamos por revisar la nómina? Porque si revisamos el apoyo que se nos da a nivel federal y estatal, juntos suman aproximadamente 2,000 millones de pesos. Y pues es impresionante que 2,000 millones de pesos no solamente se vayan enteritos a la nómina, sino que además también se tenga que poner parte del presupuesto generado con recursos propios. Comenta que los empresarios se les permite solamente el 4% y que debería de legislarse una ley que les permita ampliar su margen de acercamiento a las universidades. Bueno, si yo fuera un empresario, a mí no me interesaría invertir mi dinero en un salario de alrededor de 100,000 pesos mensuales. Ya no hablemos de aguinaldos que llegan a ser millonarios. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque también se está hablando de que hay una inconsistencia en el ingreso de mujeres a la universidad. Hay muchas que aplican, pero de esas muchas que aplican, que incluso son tantas que son más que los hombres, la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí proporcionalmente es mayor la cantidad de mujeres que se rechazan en comparación a la de los hombres. No hace falta pensarlo mucho. También comentaba que, ahorita le digo por qué no hace falta y al resto del auditorio pensar mucho cuál es el origen de esa situación. Si nos ponemos a pensar que de esas 7 familias que comentó, usted nos dio el dato, que llegan a Querétaro, de las 7, un porcentaje mayoritario es tratada laboralmente como ciudadanos de segunda. Usted mismo comentó que hay estudiantes de primera y no es posible que se estén tratando a los estudiantes como de segunda. Bueno, laboralmente pasa lo mismo. Laboralmente hay ciudadanos a los que se les está tratando como ciudadanos de primera y como ciudadanos de segunda y hasta de tercera. ¿Qué pasa? Que aquí mismo en la universidad se están repitiendo las mismas formas. ¿A qué me refiero? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los compañeros de contabilidad y administración. Los sindicalizados administrativos también somos parte de la CONTU y sin embargo en toda la facultad de contabilidad y administración no se les permitió tomar parte de este paro nacional convocado por la CONTU, una organización a la que pertenecemos también los sindicalizados administrativos. Si por ahí le seguimos, nos damos cuenta de que para defender de esas familias que llegan, pues la mayoría son tratados como aquí, la mayoría de los administrativos son tratados con la punta del pie. No digo que se nos den palmadas en la espalda, ni mucho menos, porque sí tenemos también de nuestra parte mucho que aportar para exigir que se respeten nuestros derechos laborales. Pero al menos que no se nos trate con eso, con la punta del pie.
si lo analizamos desde ese lado, de que las hijas de esas familias son las hijas que vienen a solicitar su ingreso a la universidad, seguramente por ahí vamos a encontrar respuestas al por qué muchas de estas mujeres que son rechazadas en su solicitud de ingreso no logran ser aceptadas. Entonces, yo preguntaría, ¿de verdad necesitamos más recursos para ser incluyentes? Y de ser así, me gustaría preguntar, ¿por qué no comenzamos con ese recurso que ya tenemos, repartiéndolo de manera equitativa? O sea, de manera que un docente no esté ganando más de 60,000 pesos mensuales y una compañera secretaria gane 7,000 pesos, pues esta situación, y me consta, ha orillado a muchas de mis compañeras no solamente a prostituirse, por ejemplo, lo cual es un asunto de gravedad, pero de seria gravedad, sino también a sacrificar alimentos, sacrificar uniformes y sacrificar transportes de sus respectivos hijos. Ya dejemos de justificar, ese es un asunto que le quiero solicitar directamente a usted. Sé que lo demás no es únicamente de su parte, que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero en esto sí, ya dejemos por favor de justificar el discurso mediero de la autoridad estatal, porque no es posible que se nos esté diciendo que se le tiene que otorgar el presupuesto a otras universidades, siendo que, por ejemplo, Pancho Domínguez sí se construyó una carretera multimillonaria y que llega a su rancho, a la puerta de su rancho, siendo que todos los años en cualquier lluvia se nos inunda la ciudad entera. Ya no hablemos de CU, todo Hidalgo es imposible transitar por la falta de recursos de inversión. Pues, inversión hay, o sea, dinero hay, me refiero, inversión es lo que falta. Entonces dejemos de justificar ese discurso mediero, porque si no es ético que existan estudiantes de primera y de segunda, tampoco es ético permitir de nuestra parte como institución que existan trabajadores de primera, de segunda y hasta de tercera clase. Mucho del recurso propio que dice que ayuda a paliar de alguna manera esta insuficiencia, este déficit presupuestal, es posible generarlo gracias a la labor administrativa. Y sí, es obligación del Estado asegurar los subsidios, pero exigirlos solo va a ser posible a través de la congruencia. No basta ser el mejor o de los mejores calificados de la clase. O sea, no basta con ser de las universidades más productivas a nivel académico y de investigación. También, ¿por qué no basta con eso? Porque ser tuerto en tierra de ciegos no es un motivo para sentirnos orgullosos. Yo propondría que se invierta en la educación, pero no solamente de nuestros estudiantes, que se invierta en la educación también de nuestros docentes, para que aprendan a ser docentes, también en la educación de nuestros puestos de mando, para que aprendan cuando menos a pedir las cosas y dejen de tratar a la gente con el pie, y por supuesto que también invirtamos en la educación de nuestros trabajadores. Porque en el momento en que el discurso de comunidad universitaria deje de ser un discurso y sea una realidad, ese día vamos a hacer una universidad lo suficientemente fuerte para poder exigir no solamente a nivel estatal, también a nivel federal, que se nos respete y que se nos otorgue el recurso necesario. Te comento muy rápidamente porque todos los puntos que has comentado son importantes. Los tabuladores de salarios desde el A a la Z están regulados por la Secretaría de Educación Pública, todos los tabuladores. De tal suerte que en ese sentido el tema no es únicamente de la universidad, es un tema a nivel de la Secretaría de Educación Pública lo que tendríamos que trabajar. Tienes toda la razón, hay una disparidad importante, aunque finalmente por ser una institución de educación superior en donde la academia es el principal ingrediente, desde luego que el componente administrativo es importantísimo y yo coincido contigo en el sentido de dignificar el salario, de dignificar el trabajo y que desde luego que no hay razón para que ustedes como administrativos, no importa el cargo que tengan, tengan que sufrir malos tratos. El salario de rectoría, lo que sí te puedo decir es que está congelado desde el 2013, es salario que no ha aumentado y no va a aumentar.
y el de los funcionarios aumenta en una parte menor a lo que aumenta en lo general. Entonces hemos hecho algunos esfuerzos en ese sentido y puedo entender que no sean suficientes, pero no depende solo de nosotros porque está regulado por la SEP. El hecho de que en la facultad posiblemente les hayan pedido que asistieran el día de hoy en términos de faltar por lo del paro, lo que se acordó ayer con la líder sindical fue que los trabajadores que fueran necesarios para llevar a cabo algunas actividades, porque si se dieron cuenta no hicimos un paro total, sino solamente de clases, se les solicitara su asistencia. En ese sentido fue el tema y por eso tal vez se les solicitó. Y bueno, todos los demás puntos que trataste que son muy importantes, me gustaría que los pudiéramos platicar con todo gusto, vamos trabajándolo. Creo que es importante poder ir tejiendo el trabajo, sobre todo porque el componente administrativo es importantísimo para la universidad, pero muchas veces, o no muchas veces, de mucho tiempo para acá, no ha crecido al mismo ritmo. Muchas gracias. Lucero, tenías aquí. Buenas tardes. Gracias, doctora, por su intervención. Bueno, su presentación se me hace muy completa, en cifras está muy completa. Comprendo que es un trabajo que tienen ya desde tiempo atrás con ANUYES para poder presentarle esto formalmente al gobierno. Mi pregunta es, entre todos los rectores que han hecho esta gestión, ¿cuál es el optimismo que tienen frente a esto? O sea, ¿ustedes consideran que en los próximos días, en estas reuniones de trabajo que se vayan a hacer con gobierno, creen que sí va a tener, los van a escuchar? O sea, que sí va a haber oídos prestos a atender, o por lo que nosotros vemos, escuchamos en la televisión, vemos las declaraciones de gobierno, pues están diciendo no hay dinero, no hay, ¿de dónde lo vamos a sacar? Entonces muy seguramente les van a decir lo mismo. Pues sí, ahí está, hay déficit, necesitan más dinero, necesitan más recursos, pero no los hay. Entonces, ante esa situación, digamos, llegamos siendo pesimistas, que les van a decir, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué plan B tendrían las universidades para que pudiéramos de alguna manera apoyar estos lineamientos? ¿Existen algunos lineamientos ya por ahí pensados en que, bueno, no digo vamos a hacer una huelga nacional o vamos a hacer violentos o no sé, cualquier cosa que se ocurra por allí? ¿Ya existe alguna posibilidad de que si nos dicen que no, qué vamos a hacer? Si nos dicen que sí, bueno, pues está bien, ¿no? Y ya, la libramos y fue exitoso, pero en el caso que nos digan que no. Básicamente, yo veo con buenos ojos la disposición de los diputados de presupuesto y de educación, de los presidentes de las dos comisiones. No lo había visto antes. Ellos mismos indican que también quieren ya certeza, porque no quieren que cada año estemos otra vez transitando sobre lo mismo y los mismos problemas. Entonces, yo veo muy buena disposición por parte de los diputados de estas dos comisiones. Yo esperaría que también los de Hacienda se sumen. Y creo que empezar a trabajar con un proyecto a través de una Confederación Nacional de Universidades puede ser muy importante en la construcción de un proyecto para la universidad. Para el presupuesto 2020 a nivel federal hay muy poco tiempo y necesitamos presentar datos duros para poder justificar el aumento mínimo que sea la inflación real y la suficiencia en los fondos concursables, al menos eso. Me parece que es viable. Y veo buena disposición también del subsecretario de Educación Pública y de la directora de la DGESU. Veo muy buena disposición de ellos, son muy buenos interlocutores y a pesar de que ellos mismos pues manifiestan que de repente se sienten frenados cuando llegan a instancias más arriba, han ido ganando terreno poco a poquito, se ha ido ganando terreno poco a poquito. Así que yo creo que es una muy buena oportunidad. Lo siguiente sería
la ley General de Educación Superior. Ese es el objetivo. O sea, el objetivo no es lograr ahorita un mayor presupuesto en el 2020 como tal. O sea, sí, vamos por él, pero nuestro objetivo es lograr tener una Ley General de Educación Superior y una Ley General de Ciencia y Tecnología más adecuadas para nuestra realidad y que respondan mejor a nuestras necesidades. Así que vamos a tener que trabajar muchísimo, con muchas propuestas, yendo a foros. De verdad están todos invitados, porque para los foros de repente nos falta gente. Entonces vamos a hacerles llegar en su momento cuándo son los foros y si alguien quiere participar, adelante, porque necesitamos llevar propuestas viables. Y esa es la meta, A nivel estatal hemos ido logrando paso a pasito ir ganando un poquito de terreno, pero nos falta todavía convencer, nos falta hacer cambiar esta visión que se tiene sobre el uso de los recursos y justamente la disposición de los recursos para las cosas realmente importantes. Ahí falta mucho trabajo. Pero creemos que también la propuesta que vamos a hacer, que les presentaremos en breve, puede ser buena y puede ser viable para el gobierno del Estado. Entonces, también lo vemos como algo que se puede lograr. No lo podemos asegurar desde luego. ¿Cuál sería el plan B? Bueno, estaríamos hablando de lo mínimo, lo que ya tenemos, el 10% federal, estatal y el 3% federal, y entonces es seguir empujando y seguir luchando a nivel no únicamente de una universidad aislada, sino de conjunto de universidades. Tenemos que trabajar en conjunto, eso es algo que se ha hecho muy poco. Sí. Muy buenas tardes, rectora. Primero que nada, quiero decirle que le agradezco sinceramente el que gracias a su trabajo incansable, eficiente, el que no tenga horario, el que esté usted buscando que haya una calidad de bienestar, tanto en recursos como en ambiente, porque el ambiente que se vive aquí no tiene nada que ver con lo que se vive en el municipio, con lo que se vive en el estado. Contribuye a que haya un ambiente de bienestar, de armonía, de que se pueda trabajar, lo que contribuye a que podamos rendir y a que demos de nosotros, a partir del ejemplo de usted y de su equipo más cercano de colaboradores. La verdad, yo lo reconozco mucho y quiero decirle que me da mucho gusto escucharla, porque confirmo lo adecuado que es usted como embajadora y que para llevar esto de la educación, porque efectivamente sin educación muy poco se logra y realmente la educación es un cimiento que se ha ofrecido, que se ha realmente atendido, pero de hecho, pero de derecho no se está logrando. A mí, si me permite, yo voy a revisar todo lo que usted estuvo diciendo para buscar aportarle puntualmente, pero quisiera, en relación al punto en el que habló del porcentaje que se permite que haya de donación de parte de los empresarios, pues plantearle que quizá cabría la pena que se considerara que además del porcentaje monetario, pudiera por una parte que se sumen a un compromiso, ya que se habla de que en este estado es uno de los estados con más desarrollo económico y potencial de las empresas, que se sumen a un compromiso de contratar asesoría, primero la asesoría de esta universidad, de laboratorios y de todos los especialistas que se cuentan y que han dado de qué hablar porque ganan concursos internacionales, mundiales, lo que usted quiera, dada la calidad de la formación aunada a los laboratorios y al servicio que ahí se ofrece. Entonces, también me gustaría plantear que se les propusiera que becaran o que ofrecieran estímulos a aquellos ganadores de certámenes, que si de nanotecnología, que si de medicina, que si de robótica, que si de mecatrónica, que si de todos aquellos rubros en los que está implícita la empresa de la localidad y que estoy segura que quizás conociéndolo puedan hacerlo. Entonces, pues no me queda nada más que agradecer el que yo pueda percibir y constatar la cantidad de inversión, la cantidad digamos, de infraestructura, de estructura,
de todo lo que se está gestando día con día, que no obstante se viva una, pues como usted dijo, no hay números rojos, pero sí hay un poco de no recuerdo la palabra que dijo, pero de déficit. Ajá. ¿Cómo es que se está haciendo? Y aunado a esto, todo su compromiso por sumarse a la Agenda 2030, porque de verdad es fundamental, y qué bueno que usted también lo enarbola. Es todo, es cuanto, Ahorita hay doctora. mucho trabajo que hacer y vamos todos ahí. Sí, ahí Gracias. vamos, doctora. Gracias, porque Gracias. de verdad nos alienta y es un ejemplo para hacerlo. No, al contrario, al contrario. Muchas gracias, doctora. Gracias, Laurita. Sí, maestro Edgar, doctor Edgar. Gracias. Bueno, creo que es un tema que año con año, Sí. ¿no? Por lo menos en los últimos 5 años está, y parece que pretendemos resolverlo cuando se está debatiendo el presupuesto. Y está bien, es parte del debate que hay que dar en términos de definir políticas. Y creo que hay que hacer una reflexión también en términos de qué hemos estado haciendo como trabajadores, como comunidad, para irnos haciendo conscientes de esta situación que enfrentamos. Lo digo porque en términos de comunicación, pues esta voluntad, esta disposición de comunicar directamente desde Rectoría, pues es valiosa, pero no están estas mediaciones que tendrían que estar, ¿no? Es decir, algo que no está funcionando en términos de representación, que desde las propias facultades, desde las comisiones que están allí, que parece que están desmovilizadas, y creo que es importante que se empiece a trabajar en un diseño más coherente, ¿no? En términos de comunicación, diría que también es necesario una estrategia de comunicación política justamente hacia afuera también, ¿no? Yo propondría que además de estos puntos de incidir en los criterios, se considere también la contribución que hace la universidad a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Porque desde el gobierno federal se va a insistir que todos estamos obligados a la transparencia, a la rendición de cuentas, y que las demandas tienen que ser justas, ¿no? Entonces, ahí en términos de justicia tenemos que diseñar una buena estrategia. Y en ese sentido, pues también no caer en los juegos. Claramente este gobierno está en una lógica gerencial, ¿no? Es decir, hacer más con menos. Hay una política así de redistribución, pero me parece que en términos de justicia social podríamos discutirlo. Pero digo esto porque escuchar incluso aquí de compañeros que dicen que presentan derechos como privilegios, pues es parte de un riesgo terrible, porque estamos con una lógica de nivelación hacia abajo, ¿no? Y corre riesgos eso. Entonces sí creo que es necesario tal vez retomar algunas propuestas que se hicieron en campaña. Recuerdo que había propuesto hacer un congreso universitario para discutir justamente la coherencia de la universidad, cómo articularnos más para asegurar su viabilidad, que no es solamente en términos financieros, ¿no? Ya lo planteaban algunos temas. Y bueno, eso me hace pensar a mí en términos de qué condiciones tenemos, ya en lo que me concierne en términos del trabajo de investigación, qué condiciones tenemos para atraer más recursos. Es decir, qué está pasando en términos de concursar y no obtener los recursos de fondos para investigación, que son muy importantes para becas, para movilidades. Ahí no se traduce para nada en mayor salario para profesores, ¿no? Y a veces es una tortura tener estos proyectos por todos los trámites que hay que hacer dentro y fuera de la universidad. Entonces, eso yo creo que es momento de avanzar en esos diagnósticos hacia lo interno, ver qué estrategias de comunicación en lo interno y cómo ponemos claramente en valor lo que contribuye la universidad para un desarrollo local y nacional, ¿no? Porque es muy importante
el bajío en términos de todo lo que está aquí. Por supuesto, con toda la crítica que podamos hacer a la lógica económica que domina, ¿no? Pero eso es otro tema. Muchas gracias, doctor. Sí, tomamos nota acá ahorita mismo de las 4 o 5 propuestas que nos hace distintas y las trabajamos. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación. Y si no, pues agradecerles muchísimo su presencia. La verdad de las cosas es que a pesar de los horizontes oscuros, nuestra universidad no ha bajado la guardia, ha seguido trabajando, ha seguido mostrando de qué estamos hechos y así tenemos que seguirlo haciendo. Hay que seguir trabajando fuerte y yo espero que en realidad se vaya abriendo el panorama de la construcción de un proyecto de educación superior que